Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo al Centro Manuel, por permitirme hacer este trabajo, venir acá, contarles un poco una metodología que yo usé en la tesis de la maestría y que me parece que puede enriquecer un poco la mirada de ustedes que están, bueno, inquietos, por eso están acá. Y bueno, así que nada, feliz de estar acá y compartir con ustedes. Bueno, como dice el título, yo les voy a hablar sobre una metodología... ¿Ahí? ¿Sí? ¿No es muy fuerte? Una metodología que se llama balance energético, pero aquí va un poquito lo que va a ser la hoja de ruta de esta charla. Primero vamos a charlar de por qué analizar la sustentabilidad de los agroecosistemas. Luego, sobre qué son los indicadores de sustentabilidad. Cómo relacionar el uso de la sustentabilidad con el uso de la energía. Vamos a hablar de la contabilidad ambiental de agroecosistemas, que quizás alguno ya haya escuchado, y si no, bueno, charlar un poco sobre eso. Sobre qué se analiza en un análisis... mira, me lo corrigió. Es energético. Y bueno, y por último, compartirles parte del trabajo que estuvimos haciendo que yo me sumé al trabajo que vienen haciendo el equipo del Centro Emanuel, junto con Iña y el equipo de la facultad, de analizar los predios lecheros del grupo de agroecología, que están en transición. Bueno, compartirles un poco lo que fueron esos datos preliminares para, bueno, tomarlo como un caso de análisis de esta metodología. Entonces, bueno, para empezar un poco a aunar conceptos, la definición de agroecosistema que vamos a tomar es que es un ecosistema modificado con un fin de obtener una producción, sea alimentos o fibra. Y como estamos dentro del curso de agroecología, como el Centro Emanuel viene trabajando sobre agroecología, me pareció importante repasar un poquito algunos de los elementos, que hay un documento de la FAO que es muy interesante, que los define a los 10 elementos de la agroecología. Bueno, Eduardo Cerdá, el coordinador de la Dirección Nacional de Agroecología, ahora está hablando de 11 elementos, pero no se los adelanto porque va a venir dentro de poquito, así que se los cuente él. Pero bueno, a grandes rasgos y muy resumidamente, esos 10 elementos o principios agroecológicos tienen que ver como punto principal en buscar sinergias en los sistemas, en buscar diversidad espacial, temporal, horizontal, vertical, en buscar resiliencias, en buscar aumentar las eficiencias, pero pensando en las eficiencias no solo en términos de rendimiento por hectárea, sino en rendimiento en términos de consumo de agua, en rendimiento en términos de nutrientes, en distintas medidas, en buscar el reciclaje, el mayor reciclaje dentro de esos sistemas posible. Un factor muy importante que tiene que ver con los valores humanos y sociales que hacen que definan estos agroecosistemas agroecológicos. Bueno, lo que tiene que ver con la cultura, los saberes propios de los productores del territorio y cómo todos esos elementos interactúan en simultáneo y creando continuamente conocimiento, que bueno, es lo que estuvimos viendo hace un ratito, y enmarcados dentro de lo que tiene que ver con la gobernanza responsable, que tiene que ver con los principios éticos y los valores, y en el marco de una economía circular y solidaria, ¿sí? Me pareció importante repasar un poquito estos elementos porque la metodología que vamos a ver de alguna manera es como una lente para analizar los sistemas productivos, pero haciendo mucho énfasis en varios de estos aspectos. Entonces está bueno que, o sea, en este caso vamos a ver algunos sistemas agroecológicos, pero es una metodología que se puede usar para analizar todo tipo de sistemas. Pero está bueno que pensemos cómo esta lente de la metodología nos puede servir para potenciar esas características o esas virtudes que tienen los sistemas agroecológicos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Cualquier cosa que no entiendan me la preguntan, porque por ahí hay unos términos medio raros y me los preguntan. Bueno,
En la misma línea, ¿qué es sustentabilidad? Para aunar conceptos, para ver de qué estamos hablando cuando decimos que los sistemas son sustentables. La sustentabilidad, hay un concepto que es un poco el compartido por todos, que es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Es un concepto como bastante estándar, validado por todos. La idea es darle un poquito más de énfasis en lo que tiene que ver con los agroecosistemas y es poder mantener en el tiempo las funciones de los sistemas que nosotros estamos explotando por la agricultura, pero en realidad, bueno, es por la producción en sí. Sí, me parece que es un concepto interesante. Esta sustentabilidad, decimos, bueno, ¿por qué analizar la sustentabilidad? Sabemos que el modelo agropecuario actual está en crisis, ¿sí? Y que ha favorecido el incremento de rendimientos, de entrada de divisas, pero eso generó grandes efectos en la sustentabilidad, derivada de todos los efectos ambientales que se generaron en paralelo y de que su aplicación o adecuación fue solo para un grupo de productores y que muchos productores quedaron afuera, ¿sí? Y que muchos están en riesgo. Entonces, bueno, esa intensificación y esa expansión tuvo efectos y la idea es poder analizarla para ver cómo está afectando la sustentabilidad. Entonces, pensamos en 3 dimensiones a la hora de analizar y poder definir la sustentabilidad, que es el ecológico, el económico y el social. ¿Sí? Pensando en que la dimensión ecológica tiene que ver con lo que es la preservación y la potenciación de la diversidad y de la complejidad de los ecosistemas. Que esto, bueno, por ahí los agrónomos se nos pierde en el camino, de poder mantener los ciclos naturales propios de esos agroecosistemas sobre los que estamos trabajando y de poder mantener e incluso incrementar la biodiversidad. La dimensión económica, que suele ser la que más prima cuando hablamos de sustentabilidad, o sea, no es la que más prima, pero siempre se está pensando mucho en ella, que bueno, que tiene que ver con todas las actividades humanas, que tienen que ver con la producción, distribución y consumo de servicios. Y por último, la dimensión social, que es el acceso equitativo a los bienes de la naturaleza, con todo lo que eso implica, la participación democrática de las personas en todas las tomas de decisiones. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos agricultura sustentable, juntando todas estas definiciones que estuvimos viendo de agroecosistema, de principios agroecológicos, estas dimensiones de la sustentabilidad? Yo tomé un concepto de Santiago Sarandón, que bueno, estuvo acá hace poquito, que me parece que es muy completo y que está bueno a la hora de pensar, que es, bueno, aquella producción que nos permite trabajar y poder mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que nos satisfagan nuestras necesidades, pero que estén dentro de lo que son los límites biofísicos propios de ese ecosistema, ¿sí? Que no estemos forzando ese sistema hacia un desgaste. Entonces, bueno, además de poder describir cualitativamente, en base a estos aspectos que veíamos antes, también es preciso que la podamos cuantificar esta sustentabilidad para poder evaluar ese funcionamiento, ¿sí? Decir, bueno, ¿estamos produciendo más o menos sustentablemente? Y en esa línea, en general, sobre los aspectos que se ha trabajado, tienen que ver más con el suelo, el aire, el agua, pero como componentes particionados, ¿no? Hoy Silvana presentaba un índice que presentó Blumetto, ¿ves? Que bueno, avanza un poquito sobre una mirada más holística de lo que tiene que ver con el componente suelo, pero no deja de ser un componente, ¿sí? Y estamos dejando de tener en cuenta todas esas otras dimensiones de la sustentabilidad que hablábamos antes. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en analizar esa sustentabilidad, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un sistema, de que hay un sistema que contiene a ese sistema productivo y de que hay una serie de componentes que hacen ese sistema. Y eso lo necesitamos para poder hacernos un resumen de lo que es esa realidad sobre la que estamos trabajando, ¿sí?
Entonces, bueno, una forma de hacerlo es a través de indicadores, ¿sí? Como bueno, el que nombrábamos recién, que son una serie de informaciones que nos permiten concluir sobre la sustentabilidad. Bueno, ¿qué son los indicadores de sustentabilidad? Es toda esa información vinculada para saber el estado o el grado de daño que estamos generando sobre un determinado recurso. Estos son algunos de los indicadores de sustentabilidad que están más en boga y que de alguna manera a la hora de hablar a nivel país o región se utilizan, que son la huella ecológica, el PBI verde, el análisis de ciclo de vida. Son todos indicadores que se están usando y que son válidos y que están enmarcados dentro de lo que son distintas aproximaciones que tienen que ver con la sustentabilidad. A grandes rasgos hay como dos aproximaciones en lo que tiene que ver con los indicadores, que es la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? ¿No? Bueno, en general, los indicadores sobre los que se trabaja o que se tienen en cuenta están pensados desde la sustentabilidad débil, que tiene que ver con que el capital natural puede ser sustituido por otros tipos de capital, ¿sí? Como por ejemplo la tecnología. Se piensa que, bueno, esto se va a perder, pero en un tiempo se puede llegar a recuperar, ¿sí? Bueno, perdemos materia orgánica, bueno, pero en unos años lo podemos llegar a recuperar. No se está teniendo en cuenta que hay recursos que se pierden, hay información genética que se pierde, hay características que se pierden de los ecosistemas y que no se pueden volver a recuperar. Entonces, la otra aproximación, que es superadora, que es nueva de alguna manera, tiene que ver con la sustentabilidad fuerte, que dice, el capital natural no se puede sustituir. ¿Sí? La capacidad del planeta es limitada, la economía humana va a hacer uso de esos recursos, pero tenemos que poder mantener las funciones de los ecosistemas, ¿sí? Si no, estamos poniendo en juego la sustentabilidad y esos capitales naturales. Entonces necesitamos poder monitorear eso dentro de lo que son los límites biofísicos y las capacidades biofísicas de esos ecosistemas. Siempre ahora ya pensando más en lo que tiene que ver con los sistemas productivos, ¿sí? Nos vamos como... Entonces, bueno, ejemplos de sustentabilidad débil son los más comunes y sobre los que se suele hablar, que es el PBI verde, el índice de bienestar económico, pero que, insisto, no toman en cuenta que el capital natural se deteriora y se pierde. Y dentro de lo que es la sustentabilidad fuerte, empezamos a contabilizar algunos aspectos que tienen que ver con esa no renovabilidad de los recursos naturales, y ahí tenemos estas metodologías que nombrábamos algunas antes, como la huella ecológica, el análisis de ciclo de vida, la exergía, que ya vamos a ver qué es, y la emergía, que es de lo que más nos vamos a hablar. Entonces, bueno, acá aparece lo que es la contabilidad ambiental de agroecosistemas, que es un enfoque que de alguna manera permite poner en términos similares para poder comparar y concluir lo que tiene que ver con lo que son los recursos naturales, con lo que es el sistema económico, el sistema de mercado, ¿sí? Esto, como les decía, es una mirada que es bastante novedosa, que rompe con lo que es los grandes paradigmas del pensamiento económico y que lo que plantea es que el capital natural tiene un valor y ese valor sobre todo se puede empezar a cuantificar pensando en términos de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos es todo lo que la naturaleza nos ofrece a los seres humanos, ¿sí? Sea desde el valor recreativo que tiene un paisaje, hasta la polinización que hacen los insectos, hasta bueno, la degradación de la materia orgánica que hacen la biota del suelo. Todo lo que la naturaleza nos provee a otros. Poder cuantificar eso, de alguna manera, nos está permitiendo tener en cuenta ese aporte que nos hace la naturaleza. Y eso está dentro de un otro paradigma, que es lo que es la economía ecológica, que de alguna manera busca vincular esa mirada que tiene la economía, que es en base a lo que funciona el mundo, con la ecología, que es lo que de alguna manera está en peligro, ¿sí? La ecología, los bienes naturales.
Entonces, aproximarnos a poder cuantificar esos servicios ecosistémicos de alguna manera nos está permitiendo poder concluir un poquito más acertadamente sobre la sustentabilidad en todas sus dimensiones. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Bueno, y esto enmarcado en algo que también hablaba Silvana antes, que tiene que ver con el enfoque de sistemas, ¿no? Con mirar los sistemas como un todo, como un conjunto, no las partes, y empezar a ver lo que son las propiedades emergentes de esos sistemas. Y que todos los componentes forman parte, no solo el sistema productivo per se, sino el hombre, su cultura, su entorno. Y bueno, y en la búsqueda de poder cuantificar estos servicios ecosistémicos dentro de lo que es la economía ecológica, se ha avanzado mucho sobre lo que tiene que ver con su cuantificación a partir de lo que son las leyes de la termodinámica. Y ahí se fueron todos. Bueno, la termodinámica, como sabrán, estudia lo que tiene que ver con las transformaciones de energía, y aunque suene algo muy duro, les va a servir para después ir interpretando todo lo que vamos a analizar. Recordando un poco lo que ustedes habrán visto en la escuela, la primera ley de la termodinámica habla de que la energía no se pierde ni se gana, sino que se transforma, y que en un sistema cerrado la energía es constante. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que toda la energía que entra a un sistema se acumula, y que se acumula en forma de enlaces de carbono, tejidos, etc. Y que si hay una pérdida es en forma de calor. Esa es la primera ley. Luego la segunda, que ningún proceso que implique una transformación puede ocurrir espontáneamente sin que haya una pérdida de energía o algo que se degrade. Entonces eso nos lleva a pensar que existen distintas calidades de energía y que existen restricciones para las transformaciones de esa energía, y empieza a aparecer el concepto de entropía. Y ahora ustedes están así y no saben por qué yo estoy hablando de esto. Pero bueno, vamos volviendo. ¿Han escuchado hablar de la entropía? ¿Sí? Bueno. La entropía es una medida del grado de desorden, ¿sí? Entonces, los sistemas tienden a aumentar su entropía y ese aumento reduce la capacidad de realizar trabajo. Los sistemas biológicos con los que nosotros trabajamos, o a los que nosotros estamos cercanos, dependen de una entrada constante de energía y de que haya un balance y que se pueda mantener esa capacidad de trabajo propia de esos sistemas, ¿sí? Sobre los que nosotros trabajamos. ¿Para qué? Para poder mantener toda su estructura y su funcionamiento y que nos puedan seguir generando un rédito económico. Entonces nosotros básicamente los estamos haciendo funcionar en base a energía auxiliar, ¿sí? Entrada de energía de afuera. ¿Para qué? Para sostener esos procesos que nos permiten generar una extracción, ¿sí? Porque de por sí ya en la medida que estemos produciendo vamos a estar generando una extracción y estamos constantemente rompiendo la tendencia natural de esos sistemas, que es buscar un clímax. O sea, nosotros constantemente lo volvemos a un estado más precario, de menor evolución, para poder extraer esa energía de ese sistema, ¿sí? ¿Y eso qué provoca a nivel sistema? Que estamos constantemente simplificando lo que es ese funcionamiento y, bueno, y generando la apertura, entre otras cosas, del ciclo de nutrientes, ¿sí? Porque estamos continuamente sacando. Entonces, bueno, por todo esto que les nombré, es que el flujo de energía se transforma en un marco a partir del cual podemos analizar el funcionamiento de los ecosistemas, porque nos permite vincular todo esto que veníamos viendo en lo que tiene que ver con los procesos físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Y en síntesis, de alguna manera este es como el enfoque que hace la economía neoclásica y que tenemos en general todos como paradigma, y la idea es que empecemos a pensar desde lo que es el paradigma de la economía ecológica, o que bueno, que esta charla les sirva para poder analizar y pensar sus sistemas o los sistemas a los que están vinculados desde esta otra mirada que tiene que ver con un montón de procesos que suceden en esos ecosistemas y que continuamente nosotros estamos alterando, y que de alguna manera lo que tenemos que propender es a que ese daño sea el menor posible para que ese capital natural insustituible no se deteriore, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se relaciona esta sustentabilidad con el uso de la energía? A partir de que esa energía que circula se altera ese flujo. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de flujos que de alguna manera sintetiza lo que es el funcionamiento de un sistema natural, un sistema prístino, en donde la entrada de recursos de la naturaleza es la única entrada de energía, a donde hay una serie de componentes que están todos vinculados con muchas interacciones, y que la salida, o sea, no hay salida, ¿no? Este sistema busca constantemente ir hacia el estado de clímax. Aumentar su complejidad y por lo tanto aumentar su resiliencia. ¿Sí? Son sistemas que están, la mayor provisión de energía es de la isla solar y que sus componentes lo que hacen es fijar esa energía y que, bueno, como les decía, hay una serie de transformaciones jerárquicas entre sus componentes que hacen que se tornen más complejos y que ese ciclo se cierra en producción, consumo, reciclado, nueva producción. ¿Sí? Es un ciclo muy cerrado, son sistemas cerrados. Por el contrario, los sistemas productivos, en este caso el ejemplo de un sistema agrícola, tenemos la entrada de todos los recursos que provienen de la naturaleza, como el calor interno de la tierra, el viento, la lluvia, el sol, pero también tenemos todo lo que proviene del sistema económico, parte de los insumos, y que se vinculan, no hay vinculación entre sí, y que los componentes del sistema son escasos y con escasas vinculaciones, ¿sí? Y que siempre hay una salida y una extracción de energía hacia afuera. Entonces, son sistemas mucho más abiertos, mucho más disipativos, porque continuamente están liberando energía. Son sistemas que necesitan constantemente un influjo para poder sostenerse y que básicamente son sistemas mucho más débiles, ¿no? Más susceptibles. ¿Por qué? Y volviendo al concepto de entropía que hablábamos antes, son sistemas que continuamente están tendiendo hacia la entropía, hacia el desorden, hacia la alteración, hacia la no consolidación, y que hacen que sean mucho más inestables ante inclemencias del entorno. En síntesis, esta cuantificación de energía nos puede llegar a servir como un indicador del proceso de daño o del efecto que nosotros estamos generando sobre los agroecosistemas cuando los ponemos bajo un sistema productivo, ¿sí? Y que poder medir o por lo menos aproximarnos a saber cuál es el grado de daño que estamos generando sobre esos sistemas en cuanto a lo que es la provisión de servicios. El grado de daño o quizás el grado de recomposición que estemos haciendo de esos servicios ecosistémicos según el sistema productivo que estemos llevando a cabo. Y por lo tanto, ese uso de la energía se transforma en un indicador más holístico, más sistémico de ese funcionamiento, por estar teniendo en cuenta todos estos aspectos que fuimos viendo y que hacen que sea una mirada mucho más integral. ¿Sí? Hay básicamente 3 metodologías que utilizan esta mirada o este ciclo de la energía como patrón. El primero es el análisis energético, que es un análisis básicamente de entradas y salidas, ¿sí? Y que nos brinda información, nos dice cosas, pero bastante acotadamente. El paso siguiente, a nivel de complejidad y a nivel de interpretación, es el análisis exergético, que avanza sobre el concepto de energía y habla de exergía midiendo la capacidad de hacer trabajo que tiene una determinada energía, ¿sí? Y es un análisis que aporta información, pero luego se desarrolló otro análisis, que es el análisis emergético, que de alguna manera nos permite tener esta mirada holística y poder cuantificar todo lo que son los bienes y los servicios ecológicos y económicos que nosotros usamos en ese proceso productivo, para poder a partir de eso concluir sobre la sustentabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es la energía? La energía viene de Embodied Energy, esa M, que es toda la energía incorporada. O sea, lo que nosotros hacemos a través de esta cuantificación es tener en cuenta
todo lo que se incorporó en esa energía para poder usarla. Pensándolo en sistemas productivos, lo que estamos pensando es todo lo que provino de la naturaleza y de la economía para poder generar un producto o un servicio. El que desarrolló esta metodología y esta mirada fue un estadounidense que fue toda una referencia, se llama Howard Odum, y que fue uno de los primeros ecólogos que empezó a pensar en esto de cómo vincular lo que es la sociedad con la naturaleza, ¿sí? Y empezó a hablar de una medida de cuantificación que permitiera llevar todos los flujos a una unidad común para poder sacar conclusiones. Entonces él pensó, bueno, a ver, por ejemplo, en un lote de maíz tenemos todos estos insumos. Yo produzco a partir de todos estos insumos y recursos que ingresan a mi sistema. Bueno, yo todo esto lo voy a medir en una unidad común que me permita después cuantificar cuánto provino de la energía, cuánto provino del ambiente y cuánto provino de la economía para poder producir. Y eso lo hizo vinculándolo al sol, a la energía solar, que es la energía de mayor magnitud que ingresa a la Tierra, pero a su vez es la energía de menor medida, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en una regla, es como el milímetro. Es la unidad de menor medida que nos permite llevar toda esa unidad común y a partir de ahí poder cuantificar. La unidad se llama Solar en Joule, por eso SEJ. Y no es una energía que sea de origen solar, ¿no? Sino que es en relación al Sol. Se hace ese parangón. Entonces, bueno, en el caso de todos estos insumos y recursos que ingresan a un sistema productivo, lo que hacemos es llevarlo todo en términos de energía solar que ingresa. ¿Sí? Entonces, como decíamos antes, este análisis nos va a permitir poder cuantificar todo lo que viene del mercado y de la naturaleza. Si ustedes lo piensan, en general no se cuantifican los recursos de la naturaleza que se consumen en un sistema productivo, ¿sí? Ni tampoco se vinculan con lo que se consume con la naturaleza. O sea, no hay una forma de poder llevar todo a una unidad común. Bueno, esta metodología es un aporte. Mi objetivo de esta charla no es que ustedes digan, me voy a poner a hacer un análisis energético, sino que digan, cuando piensen y cuando analicen la sustentabilidad de los sistemas con los que ustedes trabajan, hagan ese ejercicio de pensar qué es lo que está viniendo de la naturaleza y qué es lo que está viniendo del ambiente. Ahora vamos a ver un poco más la metodología, cómo es, y espero, bueno, que lograr eso, que ustedes se lleven por lo menos esa mirada, esa perspectiva. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bueno, y esto como previo a arrancar con los pasos de la metodología, es una metodología que yo les decía es holística y que se caracteriza por ser una metodología top-down, en la medida de que mira el sistema desde arriba y de toda su complejidad para después analizar cada uno de sus componentes, ¿sí? Que tampoco solemos estar acostumbrados a este tipo de enfoques y de miradas. Entonces, bueno, vamos a los pasos, así. Este es un resumen de lo que son los flujos que ingresan a un sistema, ¿sí? Todo lo que viene de la naturaleza, todo lo que viene de la economía, los componentes propios de un sistema y su vinculación con el sistema económico exterior. Los puntos básicos de la metodología es, en primer punto, hacer uno de esos diagramas de flujos, que bueno, son algunos de los que mostró Silvana, que ella también estuvo haciendo, y que de alguna manera lo que permite es poder interpretar ese sistema y tener en cuenta todos esos elementos, que suele pasar que hay partes o sistemas que no tenemos en cuenta. Sobre todo esto, lo que nos está dando la naturaleza para producir. Sí,
sí. Por ejemplo, acá que están los recursos que provienen de la naturaleza, se cuantifica lo que tiene que ver con el calor, en este caso, y en la mayoría, lo que tiene que ver con la energía que proviene del calor interno de la Tierra, la energía que provee el viento, la energía que provee la lluvia y la energía que proviene de la radiación del Sol. Por el contrario, arriba tenemos todos los insumos que provienen del sistema económico, que se suelen consumir, como por ejemplo pesticidas, semillas, maquinaria, fertilizantes, combustibles y lubricantes, y labores y servicios. Todos esos insumos entran al componente del sistema productivo per se, en este caso un sistema agrícola, y en constante vinculación con el componente suelo. El componente suelo está aquí dentro y está con una simbología de stock porque se considera que es un recurso no renovable que se agota y que se consume, ¿sí? Bueno, puede haber una vinculación con un sistema económico interno y luego con el sistema económico externo que genera una entrada de energía en forma de dinero a partir del intercambio de la venta de la producción en forma de granos, por ejemplo. Todos estos flujos los vamos a calcular en una unidad común. Y eso lo vamos a hacer a partir de un concepto que se llama transformidad y que se aplica a cada una de esas entradas, ¿sí? Para poder calcular la transformidad, que es ese coeficiente que transforma se movió. Pero bueno, todo lo que entra, sea en unidad de masa, en unidad de energía o en unidad de dinero, lo multiplicamos por un coeficiente y vamos a saber cuánto solar en joule tiene cada una de los insumos o recursos que entró al sistema. Ese valor de transformidad, ¿de dónde sale? Para poder tener el valor de transformidad de cada uno de esos insumos o recursos que entraron al sistema, tenemos que hacer un análisis como este, ¿sí? Y lo que se hace para poder hacer un análisis como el que hicimos de los sistemas lecheros es buscar en la bibliografía datos de referencia. Y si no los hay que generarlos. Por eso digo que no pretendo que cada uno de ustedes se ponga a hacer un análisis energético, sino que les sirva como referencia la mirada que tiene esta metodología para poder analizar la sustentabilidad y aportarle el análisis de los casos de los sistemas de aquí. Este es el tipo de tablas que se terminan constituyendo, a donde están todos los ítems de entrada, la unidad en la que ingresan, sea en joule, kilogramos o dinero, el valor de transformidad y por último el valor de energía, que se calcula siempre por hectárea y por año. Entonces, por ejemplo, el cálculo de la energía en lo que tiene que ver con la pérdida de suelo, lo que se hace es, se calcula la tasa de erosión según el tipo de suelo, según el contenido de materia orgánica, según lo que se esté haciendo, a partir de la ecuación universal de pérdida de suelos, y luego se calcula el contenido energético de esa materia orgánica y por último, aplicando el coeficiente de transformidad que esté disponible en la bibliografía, se calcula en términos energéticos cuánto suelo yo estoy perdiendo, ¿sí? En cuanto a los valores de referencia, se suele buscar lo más cercano o lo más parecido, ¿sí? Yo para el análisis que hice usé muchos de los datos que hay disponibles de Brasil o de Argentina, porque en Uruguay no se ha hecho ningún análisis energético. No se había hecho. Y después, por ejemplo, el cálculo de este análisis me parece que es interesante. Por ejemplo, el cálculo de la energía de las semillas tiene un coeficiente de transformidad según las semillas sean producidas por los agricultores en sus propios predios, en base a sus propios saberes, o que sean semillas híbridas con una cierta tecnología aplicada. Eso va a tener un mayor costo energético, un costo similar, pero a diferencia de la semilla transgénica, que tiene un costo de investigación, de marketing, de generación de esa tecnología, hace que tenga un grado de magnitud más esa transformidad. Es decir, que también le estamos dando un valor a la información, ¿sí? Y bueno, y luego se calculan indicadores. La metodología tiene 7 indicadores. Yo les traje algunos nomás, que son los que aplicamos y los que para mí son los más gráficos para poder entender.
Uno de ellos es el EIR, que es la relación de rendimiento energético, que lo que hace es vincular todo lo que se consume, que es el I, viene de yield, de rendimiento, pero en realidad es todo lo que entra al sistema en relación con lo que proviene de la economía, ¿sí? Entonces lo que nos está dando es una medida de la contribución que nosotros estamos haciendo a partir de nuestro capital natural, de nuestro agroecosistema, a la economía, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea ese valor, mayor va a ser la contribución que nosotros hagamos al sistema económico y más dependientes. Después está el indicador de presión ambiental, que sería como bastante similar a lo que es la huella ecológica. Lo que hace es vincular la energía no renovable en relación con la energía renovable. Y lo que nos permite es estimar qué presión nosotros estamos ejerciendo sobre el ambiente para producir lo que producimos. Es un indicador que habla bastante del estrés que estamos generando y del daño que estamos generando, ¿sí? Cada uno de los indicadores nos permite en su conjunto, cada uno nos permite concluir sobre algunas cuestiones y después en su conjunto vamos a poder decir este sistema es más o menos sustentable, no a partir de un solo indicador. Después está el indicador energético de sustentabilidad que vincula esos dos indicadores que vimos antes y que lo que hace es estimar ese cociente entre la contribución de un proceso de la economía por unidad de impacto que estamos generando sobre el ambiente. Vincula esos dos otros indicadores, pero nos da una información más. Y después hay un indicador que no me quedó en la presentación, pero que ya lo hablamos, que es la transformidad. Recuerdan que la transformidad es ese factor que nosotros aplicamos a todo lo que entra para transformarlo en energía. Bueno, ese indicador, ese factor, también nos está hablando de la eficiencia. ¿Por qué? Porque es un indicador que vincula todo lo que entra a un sistema en relación con lo que se produce. Es el único que nos habla de rendimiento, ¿sí? Todo el resto nos está hablando de consumo, de qué estamos consumiendo de esos agroecosistemas para producir. Entonces, ¿a quién le pueden servir estas conclusiones? Sí. ¿Es un indicador la cantidad de interacciones que hay en un predio, en un sistema? No se mide directamente, pero sí termina viéndose reflejado. A partir de que, en la medida de que vos más interacciones tengas dentro de ese sistema, menor vinculación con el exterior vas a tener, porque tu sistema está más potenciados esos circuitos internos. Entonces, de alguna manera, indirectamente lo estás midiendo, ¿sí? Estamos como fortaleciendo esa capacidad propia de los sistemas. ¿Pero no está cuantificado en energía? No. Está medido eso en términos de cuánto vos estás dependiendo del afuera para tu funcionamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué nos pueden servir estas conclusiones? Como les decía, es una lente para mirar, para analizar y para argumentar también cómo están funcionando nuestros sistemas y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué es mejor hacerlo respecto a cómo se hace de otro modo. También sirve para establecer, por ejemplo, a nivel de desarrollo territorial, decir, bueno, en esta región puede llegar a ser mejor que los sistemas lecheros se expandan o que se fortalezca la producción lechera versus la producción, no sé, porcina o hortícola. ¿Por qué? Porque este sistema está aprovechando de mejor manera todo lo que son los recursos de la naturaleza, esa oferta agroclimática de radiación, de precipitaciones, de viento, versus este otro sistema. Y lo estoy produciendo en base a esa oferta ambiental en vez de lo que me esté proveyendo el sistema económico, ¿sí? Entonces, bueno, yo les traje acá, antes de mostrarles los resultados de lo que son los sistemas lecheros que analizamos, un trabajo que es como una referencia y que para mí es muy claro. Perdonen que está en inglés, pero bueno, yo les voy contando. Es un paper que analiza sistemas de producción de maíz en Kansas, en la zona maicera de Estados Unidos, con un sistema de producción extensivo, un uso de insumos, recursos, pesticidas, fertilizantes y de producción a gran escala, ¿sí? De mucha superficie, con poca mano de obra y mucha maquinaria, mucho uso de maquinaria.
comparado con un sistema de BlackBerry, que sería un sistema de producción intensivo, con riego, o sea, no hay consumo del recurso suelo, porque es prácticamente hidropónico, con mucho fertilizante por unidad de superficie, con mucha mano de obra por unidad de superficie, o sea, todos insumos que provienen del sistema económico y prácticamente nulo el consumo de los recursos de la naturaleza, versus un sistema que ahí dice indígenas, pero es un sistema agroecológico de la zona de Chiapas, en la que los productores trabajan con una gran diversidad de cultivos, en los que hacen un ciclaje, una rotación de la milpa, que ustedes sabrán lo que es, la combinación del maíz con una cucurbitácea y con una leguminosa que trepa, que se aprovechan los recursos que hay aéreos y del suelo, que hay una simbiosis en esa combinación. Luego se lo rota con un sistema de pasturas diversas para tener oferta de forraje, y por último se hace un ciclo de 6 años con una especie de frutales que aseguran una oferta de alimento. Son sistemas en los que la mano de obra es toda propia de esos agroecosistemas. No hay ninguna entrada de insumos porque las semillas y todo proviene de ahí, y donde hay mucho conocimiento propio y saber de esos productores. Entonces, bueno, los resultados con respecto a la transformidad que yo les decía, es el único indicador que mide eficiencia y que vincula lo que entra con lo que sale. Todos los otros vinculan lo que se consume. Y si ustedes miran el valor de transformidad, el sistema de maíz estaría siendo el más eficiente, el sistema intensivo de BlackBerry intermedio, y el sistema agroecológico estaría siendo el menos eficiente, ¿sí? Eso en términos de todo lo que entra. Pero si nosotros desglosamos y analizamos qué es lo que está consumiendo ese sistema, vemos que en lo que tiene que ver con recursos renovables, es el que consume mayor magnitud de recursos renovables. Y en esos recursos renovables está lo que es la oferta climática, ¿sí? Radiación, lluvias, precipitaciones, pero también entra como un componente lo que es la mano de obra local, porque al ser local forma parte de ese agroecosistema. Entonces nosotros estamos aprovechando ese recurso y se está generando una potenciación de ese sistema y lo estamos pudiendo medir a partir de ese flujo. Pero en términos netos de consumo y rendimiento es el menos eficiente. Pero por eso yo les decía que tenemos que ver todos los indicadores. Si, por ejemplo, analizamos lo que es el índice de rendimiento energético, que es lo que se aporta a la economía en relación con lo que se consume, vemos que el sistema agroecológico es el que tiene un mayor aporte. ¿Por qué? Porque está usando esos recursos y produce mucho más y no está dependiendo de ese entorno. Es un sistema muy cerrado. La presión ambiental que están ejerciendo estos sistemas es muy distinta. El sistema de maíz está ejerciendo una presión ambiental muy fuerte, está tornando ese sistema muy vulnerable, muy poco resiliente a todas las inclemencias, sean climáticas, pero también económicas, ¿sí? Porque queda muy dependiente, muy vulnerable. El de BlackBerry tiene un término bastante bajo, pero que está dado mayormente porque no hace un consumo del recurso suelo, ¿sí? Porque dijimos que era hidropónico, entonces no hay erosión, no hay consumo de materia orgánica. Y el sistema agroecológico termina siendo el que tiene una menor presión ambiental por el uso que hace de esos recursos que le ofrecen los renovables versus los que provienen del entorno y los no renovables. Y bueno, por último, el índice de sustentabilidad, que vincula esos últimos dos indicadores y a donde de alguna manera se pondera esto que estamos viendo en el sistema agroecológico, de que se está generando, de que la sustentabilidad es muchísimo más alta en relación con los otros dos. ¿Sí? ¿Les es claro este ejemplo? ¿Les aclaro un poquito? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Bueno, ahora vamos a ver el análisis de los sistemas lecheros en transición que vienen trabajando con el grupo, con el Centro Emanuel, y que Silvana viene haciendo todo un gran trabajo. La idea fue, de alguna manera, complementar el análisis que ella estuvo haciendo en la parte que tiene que ver con lo ambiental. Son, para los que no los conocen, son 6 predios lecheros que, bueno, se analizaron datos en promedio de 4 años. Son sistemas de base pastoril, son todos tambos familiares de distintas escalas, los hay desde 77 hectáreas a 700, con sus particularidades, pero en general, bueno, estos son los puntos en común, que todos se apoyan en una base pastoril, que hay un cierto consumo de insumos del exterior, pero ninguno tiene un gran consumo. Entonces, lo que yo hice fue promediar esos valores para poder mostrarles a ustedes cómo se comportan esos sistemas lecheros que están en transición respecto a otros sistemas. Entonces, bueno, en el primer paso de la metodología, que este diagrama de flujo lo hizo Silvana, y que no se ve mucho, pero bueno, de alguna manera tenemos todo lo que está entrando de la economía, y aquí arriba tendríamos todo lo que entra del ambiente, todas las interacciones que allí se producen y los productos, ¿sí? Esa sería como la foto del sistema, de esos 6 sistemas funcionando. A continuación, lo que yo hice en base a todos los datos y los registros que se fueron haciendo, que Silvana fue haciendo con todo el equipo, cuantificar y llevar a energía cada una de esas entradas de esos sistemas, ¿sí? En todo lo que son los recursos que provee la naturaleza, la pérdida de suelo que se está generando a partir de esos procesos productivos, y todo lo que proviene de la economía en forma de materiales, labores y servicios, ¿sí? Y aquí entra todo lo que es la alimentación, inseminación y sanidad, limpieza, la siembra de las praderas y sus mejoramientos, los cultivos agrícolas, las mejoras, la energía eléctrica, las labores y la maquinaria. Fíjense que aquí también la labor entró como un recurso no renovable, pero como recurso renovable. Lo que se hace es aplicar un factor que hace que se tenga en cuenta que en esos predios viven familias, ¿sí? Y que también hay una vinculación con lo local, con la mano de obra local. Entonces, toda esa energía es propia de ese agroecosistema y su entorno, ¿sí? Entonces, eso se pondera a favor como un recurso renovable, como un recurso propio de ese sistema, que no se está generando una dependencia con el exterior. Y bueno, estos fueron los principales flujos en promedio que dieron de esos sistemas que se analizaron, todo lo que proviene de la naturaleza renovable, lo que es el consumo del recurso suelo, lo que proviene de la economía, el total de todo lo que se consume, y esto lo que se produce de energía por año, que es el flujo que nos va a permitir cuantificar esa eficiencia en términos de consumo. Estos fueron los valores que, bueno, algo que yo no nombré antes es que esta metodología brinda información y permite sacar conclusiones, pero siempre en contraste con otros sistemas. Por eso yo les mostraba antes el trabajo donde se analizaron sistemas muy contrastantes, como el de maíz, el de Blackberry y el agroecológico, porque es ahí a donde la metodología dice cosas, ¿sí? En general se analizan sistemas contrastantes. En este caso analizamos todos sistemas similares, pero yo creo que el paso siguiente sería compararlo con sistemas de producción de leche convencionales o que estén tendiendo a una intensificación fuerte, y ahí los resultados per se fueron muy buenos, pero van a ser mucho mejores y nos van a permitir fortalecer los argumentos a la hora de decir por qué se está produciendo de esa manera, ¿sí? Y por qué esos sistemas son más sustentables. Entonces, bueno, acá vinculados con otros sistemas que hay en la bibliografía, si ustedes ven,
el valor de transformidad que se obtuvo en promedio es abismalmente más bajo en relación a sistemas que no son de los que tienen valores más altos. O sea, comparado con un sistema de rotación maíz, trigo, soja en Argentina, que por más de que sea un sistema extractivo, cuando yo hice ese análisis, lo que salió es que tenemos tantos recursos todavía en nuestros agroecosistemas, en la región pampeana, por el tipo de suelo, por las condiciones climáticas, que seguimos, no generando todavía la presión ambiental que esperábamos, ¿sí? Desfavorablemente los resultados fueron bastante favorables. Pero ahora que los comparamos con los que son estos sistemas lecheros, vemos que el valor de transformidad fue mucho más bajo. O sea, estos sistemas están siendo muchísimo más eficientes en relación a ese particular que yo les nombraba y en relación a otros que van en la misma línea. Estos son sistemas de producción agroecológicos de trigo y de arroz, y este sistema que yo les presentaba antes de policultura o agroecológico de la zona de Chiapas. Sí. 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 Bueno, la transformidad es el TR, y lo que vincula es todo lo que entra con todo lo que sale. Es el único indicador que vincula consumo con rendimiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, es un valor muy bajo, indica una alta eficiencia en que todo lo que se está consumiendo se está direccionando hacia una producción, no hay pérdidas, ¿sí? No hay sumideros de energía. Es de alguna manera un indicador indirecto de lo que vos me preguntabas antes. Si yo tuviera un valor de eficiencia muy bajo, quiere decir que yo estoy perdiendo energía en todo el proceso de energía, ¿sí? Y acá esa energía se está aprovechando con un fin productivo, y recordemos también que no solo se pierde, sino que esa energía genera daño cuando está mal ubicada. Por ejemplo, la erosión. Si nosotros no canalizamos, podemos estar generando procesos de erosión, procesos de lixiviación de nutrientes si no estamos fertilizando de modo correcto, ¿sí? Si no tenemos la biota del suelo que nos genere esa disponibilidad de nutrientes, si no están esas interrelaciones, esa eficiencia se ve afectada, ¿sí? Después, el EIR lo que indica es cuánto el sistema se está apoyando en el sistema económico para producir. Entonces, en relación con eso, de mayor magnitud menos se apoya en el sistema económico. Y el valor que dio acá es un valor altísimo. Eso está indicando que son sistemas que están muy independizados de lo que tiene que ver con el sistema económico, ¿sí? Yo soy una convencida de que los sistemas lecheros per se, estén en transición o no, son sistemas que son muy sustentables por el aprovechamiento de los recursos que se hace y por la mano de obra que se genera y el aprovechamiento de lo local. Pero nunca lo había medido, no pensé que iba a ser tan alto. Y después de este indicador, el ELR lo que hace es medir la presión ambiental que se está ejerciendo en el sistema para producir lo que producimos. Es el que yo les decía que era similar a la huella ecológica. Bueno, la presión que se está ejerciendo en los sistemas lecheros es muy baja. Más baja es la del sistema agroecológico, pero piensen que en este sistema prácticamente no hay entrada de insumos, ¿sí? En cambio, en estos sistemas sí estamos teniendo una entrada de alimentos, de insumos de sanidad, que veíamos antes, de maquinaria, de combustible, ¿sí? Esto sería como el extremo de lo ideal de lo independiente del entorno, ¿sí? Y por último, este indicador que nos vincula a los dos anteriores y que de alguna manera los potencia en su valor, y bueno, otra vez está indicando que estos sistemas están funcionando y están haciendo un aprovechamiento de esa oferta agroclimática que se está expresando en la producción que se está obteniendo, ¿sí? Y que en la medida
entiendo yo que a partir de la etapa de rediseño que están transitando, basándose más en los principios agroecológicos, esto se va a pronunciar. No creo que de gran manera, pero sí que muchas de las cuestiones que hacen al consumo de insumos se van a reducir y todo esto se va a expresar en una mayor magnitud. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Cuál indicador reflejaría más eso que decís vos ahora? Eso último, el ESI, que es el indicador de sustentabilidad. Fíjate que es el que vincula a estos dos, por eso de alguna manera como que lo potencia, lo expresa. Sí. La fuerte y la débil. Sí. Y enganchando con lo que en la facultad en su momento, cuando se habló de sustentabilidad, lo vinculaban a lo que es la externalidad. La externalidad, ¿en qué parte de ese concepto? Bueno, la externalidad dentro de lo que es la sustentabilidad fuerte, que es la que cuantifica, la que toma en cuenta que el capital natural es insustituible. Por ejemplo, una externalidad sería una pérdida de información genética, que vos perdés y no la recuperás nunca más. O pérdida de capas de suelo que no los vas a recuperar. Esas serían las externalidades que te está generando ese sistema y que no se están teniendo en cuenta. Porque vos le podés poner un valor económico, como plantea la sustentabilidad débil, pero al ser recursos que no son renovables no los vas a poder recuperar. O sea, no hay investigación ni proceso ni fertilización que te permita recuperar esos recursos naturales que ya no están más y que no van a estar más. ¿Sí? Sí. Dijiste, pero el valor de transformidad del sistema lechero es tan bajo. Sí. ¿Está dado por algo específico? Bueno, básicamente están dados porque en general dependen muy poco del sistema exterior y están haciendo un muy buen aprovechamiento de la oferta agroambiental que tienen, ¿sí? Pero uno de los factores que más influyó tiene que ver con la mano de obra. ¿Por qué? Porque son predios que están funcionando con mucha gente y con mano de obra local. Mucha gente por unidad de superficie, ¿sí? Entonces eso hace que sean sistemas que sean muy, como decía antes, muy endógenos, muy fortalecidos en cuanto a los recursos propios que tienen, que no están dependiendo del exterior. ¿Sí? ¿En qué te rechina? Bueno, porque es un sistema que está haciendo un gran uso de toda la oferta agroambiental. Lo está haciendo, esto lo están haciendo también, pero es un aprovechamiento de todos los estratos, ¿no? Tiene mucha diversidad, entonces el aprovechamiento de los recursos es muy grande y eso hace que sea grande el consumo. El tema es consumo de qué, o sea, es de los recursos que provee la naturaleza. Claro. Sí, hace ruido, pero es de alguna manera gráfico de que ese consumo en realidad se ve expresado acá con la presión ambiental, o sea, es de recursos que están disponibles. Entonces, a la hora de pensar nosotros en los agroecosistemas, tenemos que pensar en qué recursos nosotros tenemos disponibles en esa oferta agroambiental y producir en base a eso, no llevar a los sistemas a una dependencia de otros insumos que provienen de afuera y que nosotros no los tenemos. Bueno, si no hay más preguntas, eso fue todo. Espero no haberlos mareado y que les haya aportado eso, una lupa más para analizar sus sistemas.